todo lo que se lleva a cabo en este primer Foro Nacional de Enfermedades Raras. Entonces, le cedo la palabra. Muchas gracias nuevamente y bienvenido. Es un honor para mí estar con ustedes. Voy a ponerme de pies porque voy a hacer una presentación con diapositivas, para la cual traigo 30 minutos. Voy a tratar de ser muy rápido y hay una animación. Le pido a don Julio, por favor, que vayamos avanzando, si es tan amable. Yo soy médico genetista y me han pedido que hable la experiencia en Colombia sobre enfermedades raras. Y hay varias particularidades y avances que creo que podemos mostrar. Adelante, don Julio, si es tan amable. Tengo el orgullo de haber sido formado en México. Yo soy mexicano de corazón, me formé en Guadalajara como maestría y doctorado en genética con el doctor José María Cantú. Por lo tanto, es un honor estar aquí en la República Mexicana, volviendo a hablar algo de genética. La siguiente, siga don Julio, por favor, si es tan amable, más adelante, La siguiente. Muy bien. Hay una animación, te siga, hay unos subrayados para no tener que leer eso. Adelante, don Julio, si es tan amable. Ahí, perfecto. Quiero echar mano de una definición de enfermedad rara, ya la han dicho varias veces, pero la enfermedad rara es aquella que está con una baja prevalencia en la población, eso lo sabemos. La siguiente, y la siguiente, a que salga subrayado, don Julio, si es tan amable. Muy bien. Pero medicamento huérfano, esa es la definición que se ha establecido para aquellos medicamentos que se tienen que diseñar para pocas personas y tienen pues dificultades para ser comercializados, y por eso adquieren ese nombre tan particular. La siguiente, incluso para medicamentos que se usan cotidianamente pero que pueden ser usados en enfermedades infrecuentes, también se le llamaría medicamento huérfano. La siguiente. Pero los colombianos somos muy creativos y voy a mostrarles cómo se llama nuestra ley de enfermedades raras. Tiene un nombre particular y es una fusión de medicamento y enfermedad rara. La Constitución Política de Colombia en el año 91 estableció unos derechos fundamentales para todos los colombianos. Páseme la siguiente, don Julio. Uno es el derecho a la vida, que es inviolable, y eso lo usan mucho las personas que tienen una enfermedad rara en Colombia. Ya vamos a ver para qué. La siguiente. El otro es el artículo 13, donde dice que todas las personas son libres e iguales ante el Estado, ante la ley, y deben recibir la misma protección y trato para el ciudadano. La siguiente. Adicionalmente, nuestra Constitución Política, la siguiente, desarrolló luego la Ley 100 de Salud del año 1993, y la ley 100 establece que los colombianos tenemos dos derechos, dos maneras de vincularnos al sistema de salud. Primero, un régimen contributivo donde estamos todas las personas que aportamos parte de nuestro salario para recibir salud, y un régimen subsidiado que acoge o subsidia a todas las personas que no tienen dinero para pagar su salud. En Colombia el 30% estamos en el régimen contributivo y el 70% están en el régimen subsidiado. O sea que además tenemos un país donde el 70% de las personas están completamente subsidiadas por quienes pagan y por el Estado simultáneamente. La siguiente. No obstante, el régimen contributivo inicialmente tenía mucho más cobertura que el subsidiado, pero en Colombia existe algo que se llama acción de tutela, un juicio exprés en el cual si alguien demuestra que tiene amenaza para la vida o diferencia en la igualdad o discriminación, un juez puede fallar de manera inmediata en 2 o 3 días un servicio o algo en favor de esa persona. En Colombia empezaron entonces a establecerse miles de tutelas de personas que no podían recibir un cierto tratamiento o medicamento para tener alcance a ellas. Y luego fueron tantos miles de tutelas o acciones de amparo que evidentemente la nación tenía un problema muy importante y generó entonces una ley específica para enfermedades huérfanas, y en Colombia no la llamamos raras, sino huérfanas, con esa fusión entre medicamento huérfano y una enfermedad rara. Después de millones, ¿quién creó la ley de enfermedades huérfanas en Colombia? Las personas con enfermedades raras. La presión de las sociedades que tienen en su seno
personas con enfermedades raras que requerían un medicamento y que no podía ser cubierto o no era cubierto por el sistema de salud, generó que el legislativo se pusiera a generar una ley específica. Páseme la siguiente, don Julio, si es tan amable. Muy bien. Entonces, el Congreso de la República en el año 2010 crea la ley y sanciona, el presidente sanciona, el Congreso la hace, la ley 1392, que reconoce a las enfermedades huérfanas como enfermedades de especial atención y adopta medidas para contener y para tratar y para ayudar a las personas con enfermedades huérfanas. La siguiente. Muy bien. Como ustedes notan, un adelante para que se vea la animación, incluye las de alto costo. O sea, realmente tenemos una ley que fue gestionada por las familias, por las asociaciones de pacientes para cubrir su atención en salud. La siguiente, básicamente por el elevado costo y para diferenciarlo de las enfermedades generales como una enfermedad de especial atención, un grupo de enfermedades de especial atención. La siguiente. Muy bien. Este niño es uno de mis pacientes, un niño con una enfermedad lisosomal, una enfermedad de Pompe, al que tuve el honor de conocerlo hace tiempo. Ustedes saben que la enfermedad de Pompe es una enfermedad de atesoramiento, donde una molécula se acumula de manera normal por un defecto enzimático y existe hoy el tratamiento, una enzima que desdobla lo que se acumula en sus lisosomas y le ayuda a tener una mejor condición. Este niño estaba con un ventilador artificial, estaba sumamente débil y hoy es un niño que ya se sienta, que tiene una mejor condición de salud y no requiere al menos del respirador artificial de manera permanente. La siguiente. Y la siguiente. Muy bien. Entonces, lo que he hecho en esta presentación es desarrollar la ley para que vean cómo el legislador colombiano tuvo en cuenta todas las facetas que tienen que ver con la enfermedad huérfana, inclusive a pesar de que fue gestionada por las asociaciones de dolientes, lo cual es una crítica que yo estoy haciendo a nuestra ley porque no se está ocupando realmente de las enfermedades raras, sino se está ocupando de las que tienen tratamiento. Hoy lo están haciendo ya, se están ocupando a pesar de esa confusión semántica. La siguiente. Entonces, lo que decretó el legislativo en Colombia es que se implementarán las acciones necesarias para la atención de salud de los enfermos con el fin de mejorar la expectativa y la calidad de vida de los pacientes en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social, así como incorporar los demás componentes de la protección con un enfoque integral. En Colombia se obtiene, por ejemplo, para una persona con enfermedad huérfana, no solo el medicamento, se puede tener incluso el transporte pagado por el sistema de salud, se puede tener inclusive pañales, hasta la educación de las personas, el soporte educativo a las personas. Obviamente, si tenemos en cuenta los costos que tendría esto, pues nuestro país no va a poder soportar semejante carga económica, pero se está haciendo. Hasta ahora el sistema no ha colapsado por tal. En Colombia la definición de enfermedad rara, entonces, si corrijo, es 1 en 5.000 personas. Cada país puede tener incluso criterios distintos. La siguiente, como ya se ha mostrado. Y les muestro entonces en lo que yo estoy empeñado, porque si bien existen, ahora lo van a ver, una cantidad de mecanismos para atender la enfermedad rara, ahora yo estoy enfocado en la enfermedad que no tiene tratamiento, porque hoy quienes tienen una enfermedad rara que tiene tratamiento, pues son escuchados en mi país, pero quienes no tienen tratamiento y siguen siendo enfermedades raras, pues no tienen esa vocería. Les quiero mostrar esta enfermedad, una más, don Julio, si es tan amable. Aquí vemos la osteoartropatía hipertrófica primaria autosómica recesiva, qué nombre tan sofisticado, pero en palabras sencillas son personas a las que les crece el hueso a lo largo de toda la vida de manera concéntrica, al punto que su médula ósea donde se produce la sangre desaparece, entran en una anemia severa y fallece. Y ustedes ven a la izquierda una persona con huesos deformados, con sus extremidades deformadas por el crecimiento de sus huesos, con la piel muy gruesa, eso le llamamos piel cerebriforme, y es una enfermedad hereditaria, como se ha dicho, la mayoría de las enfermedades huérfanas son hereditarias, los padres son consanguíneos, en una hermandad de 12 personas hay 5 afectados, y noten un detalle, la mujer, que es la que está en círculo a la derecha, como en el penúltimo nivel, está menos afectada que sus hermanos. Los hermanos tienen la enfermedad ósea de manera muy severa y ella solo tiene anemia crónica. Si pudiéramos explotar la razón
o saber la razón por la cual esa mujer solo se afecta con anemia y no tanto por la afección ósea, seguramente podríamos encontrar caminos para desarrollar un tratamiento para contener la enfermedad de los que están, o de los hombres de la familia que están más severamente afectados. La siguiente. Este es un gen nuevo que descubrimos con una familia colombiana. La siguiente, don Julio, si es tan amable. La siguiente, eso. Y es una proteína que se ubica en la membrana de las células que se encarga de transportar moléculas a través de la membrana, que está dañada esa proteína, y esa proteína transporta, se me olvidó, se me olvidó. Pasemos a la siguiente, no importa. Y la siguiente. Y esta es la hermana, fíjense que los hermanos están allá, en el centro de la imagen, y la hermana está menos afectada y no tiene la alteración ósea, prostaglandinas, ya me acordé. Y fíjense la siguiente, ellos tienen unos niveles inmensamente altos en sangre y en orina y en fluidos de prostaglandina, y aquí por suerte de la vida nos encontramos un medicamento sumamente barato, que son los AINES, que son muy baratos y que son una droga antagónica a la prostaglandina, y en este momento le estamos administrando AINES. La siguiente. Bien, en uno de los parágrafos de nuestra ley, la siguiente, dice que el Ministerio de Salud debe elaborar una lista de denominación de las enfermedades huérfanas. La siguiente. Y actualmente la lista, que tuvo su renovación este año, se renueva cada 2 años, ya tiene 2.198 enfermedades que en nuestro país son raras y que se atienden, que están enlistadas por el Estado. O sea, de las 7.000 que creemos que son posibles hasta ahora, estamos atendiendo cerca de 1/3 aproximadamente. En la siguiente, y eso lo dispuso la ley. La siguiente, don Julio, perdón. Bueno. Además dice que el gobierno reconoce el interés nacional en las enfermedades huérfanas. La siguiente. La siguiente, si es tan amable. Y por ejemplo, esta es una ultrahuérfana. Esta es una niña que perdió parte del cromosoma 14 de manera accidental, perdió 9 millones de letras o de nucleótidos y unos 90 genes. Esta enfermedad es prácticamente única, hay pocas personas que tienen una pérdida en el cromosoma 14 que se parezca. Yo diría que esto es una enfermedad de 1 a 2 millones de personas que no tiene tratamiento. Es una niña que tiene hoy como 13 o 14 años y no tiene lenguaje, ni siquiera dice mamá o papá. Y no tenemos tratamiento para ella, por ejemplo. La siguiente. Ahí está la pérdida de parte del cromosoma 14. Pudimos descubrir que era accidental porque sus padres son normales, no tienen la pérdida. La siguiente. Y esta otra es un ejemplo de una enfermedad rara que es sumamente inusual. Además de ser inusual, es muy particular, porque esta mujer consultó a los 24 años porque sus fluidos corporales huelen a pescado podrido. Ella huele en sus secreciones vaginales, orales, de la piel, a pescado podrido, y tiene un problema social inmenso porque pues, no puede acercarse a nadie, inclusive para trabajar. Es una enfermedad sumamente rara. Ella produce una sustancia que también la producimos todos los demás, que se llama trimetilamina. En el intestino se absorbe, el hígado tiene una enzima que la procesa y nos hace menos olorosos a la trimetilamina. Y ella pues tiene que soportar esa vida, y yo solicité a nuestro sistema de salud la prueba de diagnóstico y nuestro sistema de salud se la negó porque no estaba en el plan de beneficios. 5 años después ya está en el plan de beneficios, porque Colombia, una de las barreras que tenemos o que teníamos para el diagnóstico de enfermedad rara es que las pruebas genéticas no estaban incluidas en el plan de salud, hasta que un buen día el Ministerio de Salud, después de millones de tutelas, de acciones de amparo, decidió incluir la prueba genética como cualquier otra prueba de diagnóstico médico dentro del plan de beneficios, y hoy ya no nos pueden negar ninguna prueba. Esa es una de las barreras que tenemos, porque paciente que no está diagnosticado no existe, así, y por lo tanto no se le reconoce. La siguiente. Pasemos a la siguiente, creo que esa no es necesaria. La siguiente. Muy bien. ¿Qué hacemos con esta paciente? Actualmente le estamos dando clorofila y carbón activado. Eso reduce un poco la trimetilamina que le causa ese olor tan molesto.
Pero la siguiente, nos encontramos recientemente que varios grupos europeos han identificado unas bacterias que tienen la enzima que les hace falta y estamos tratando de asociarnos con ellos para ver si le cambiamos la flora intestinal, el microbioma intestinal, para que tengan una bacteria que tiene la enzima y haga el proceso que no puede hacer su propio hígado. Y entonces fíjense que aquí hay otro elemento, nuestra ley contempla acciones de investigación. O sea, el Estado está soportando en este momento, a través de Colciencias, proyectos de investigación para enfermedades raras. Entonces, lo que ustedes puedan hacer en México eventualmente es que también haya investigación en enfermedades raras. La siguiente, pasemos esa y pasemos esa, es lo mismo, son las bacterias, eso es lo que pretendemos hacer. La siguiente. Muy bien, la ley también dice que el Estado debe garantizar la atención en salud en todas las personas que padecen enfermedades huérfanas, que se crearán mecanismos para coordinar las acciones de la sociedad en general hacia la enfermedad huérfana, creo que se ha dicho previamente en otra presentación eso mismo. La siguiente, existe una mesa de enfermedades huérfanas y una cantidad de acciones como un censo nacional de enfermedades huérfanas que se actualiza cada 2 años, una creación de una mesa de enfermedades huérfanas, hay una mesa en el Ministerio de Salud donde convergen los pacientes, la industria farmacéutica, los genetistas, los médicos interesados, y allí trabajamos en conjunto en el diseño de políticas ya de acción directa para la enfermedad huérfana o rara, la creación del listado de enfermedades huérfanas, y hay una mesa de hemofilia y hay una mesa de fibrosis quística y bueno, en fin, de todas las enfermedades que ya tienen tratamiento o que empiezan a tener tratamiento. La siguiente. La siguiente, muy bien, hay corresponsabilidad de la familia y la sociedad del Estado en el manejo de la enfermedad rara. La siguiente, lo mismo que condiciones de igualdad, se promueve que haya condiciones de igualdad. La siguiente. Hay financiación, o sea, en la ley se establece cómo se financia el tratamiento de las enfermedades huérfanas, hoy le llamamos cuenta de alto costo, pero para el régimen subsidiado hay una ley que especifica de dónde salen los recursos, y para el régimen contributivo también una ley que especifica los recursos. Inclusive hay una parte en donde dice si los recursos no alcanzan, van a poder echar mano de otros fondos de financiación del Estado, particularmente el de accidentes de tránsito, de los seguros que se pagan por accidentes de tránsito. La siguiente, pasemos eso. La siguiente, muy bien. Hay deberes del Estado, pasemos esa. La siguiente, don Julio, si es tan amable. Devuélvase una, perdóneme. Que se vea todo el… bueno, déjelo ahí, está bien. Entonces… el Estado promueve que haya desarrollo de guías clínicas de tratamiento. El Estado promueve, como ya les dije, que todas las pruebas genéticas estén dentro del plan de beneficios. Eso es muy importante. Eso creo que es uno de los elementos, junto con la acción de tutela, que cambió la manera como estamos abordando la enfermedad rara en nuestro país. La siguiente. El registro de pacientes que ya cité. La siguiente. Todo eso está contemplado en la ley. También tenemos hoy información de realimentación sobre el costo que muchas de estas enfermedades raras están teniendo para nuestro país. Sabemos que un hemofílico cuesta a lo largo de su expectativa de vida, no sé, creo que son como $10 millones más o menos. Sabemos cuánto cuesta una persona con enfermedad lisosomal. En Colombia hay 2.700 hemofílicos que están recibiendo por el Estado factores. 8 o 9 recombinantes o de diferentes formas. Hay unos 50 o 60 niños con enfermedad de Pompe, posiblemente unos 200 con otras mucopolisacaridosis, enfermedades lisosomales, etcétera, etcétera. Entonces conocemos qué está pasando en nuestro país. La siguiente. Sabemos dónde están los pacientes. Evidentemente, seguro que igual que en México, una persona de La Guajira en la punta norte de Colombia, frontera con Venezuela, tiene seguramente menos acceso a los servicios porque todavía tenemos barreras como de diagnóstico, no hay suficientes personas capacitadas para identificar a las personas con enfermedad huérfana o se hace tarde. Lo mismo que la región del sureste de Colombia, que son regiones de selvas muy lejanas, seguramente todavía nuestra acción de cobertura es menor. Pero yo estoy seguro que no hay ningún hemofílico en Colombia que no esté en su asociación y que no esté recibiendo tratamiento, por ejemplo. La siguiente.
El número de hemofílicos y de diferentes discrasias sanguíneas, les lo traigo como ejemplo, conocemos. La siguiente. Les traigo un ejemplo de una nueva enfermedad y lo que estamos haciendo, que descubrimos la primera vez que se diagnostica deficiencia primaria de leptina. La leptina es una hormona que nos da el sentido de la saciedad, y al darnos el sentido de la saciedad paramos de comer. Y este par de jovencitas de 24 y 21 años son hermanas entre sí y tienen una mutación homocigota, sus padres son parientes, son consanguíneos, para deficiencia primaria de leptina. En Colombia no está autorizada la leptina como medicamento, pero hay un canal alternativo en el cual le podemos solicitar al INVIMA, al instituto que aprueba los medicamentos en nuestro país, que se apruebe la importación de la leptina como un medicamento vital no disponible y solo se importa para las personas que lo tienen. Tenemos 3 niños con deficiente leptina, todos con la misma mutación. Estas 2 niñas seguramente en unos pocos meses van a empezar a recibir un medicamento que todavía no existe en nuestro país, aprobado mediante ese camino. La siguiente. Entonces, pero fíjense que hicimos mal la tarea, y es que las 2 niñas son las que se encuentran ahí en la última generación de la familia, pero estas niñas, hijas de primos, tuvieron 2 tías que también tuvieron la enfermedad y murieron sin tratamiento. Entonces, uno de los problemas que tenemos es el diagnóstico. A veces el diagnóstico es lento, es tardío, sencillamente porque no tenemos las capacidades de diagnosticarlos apropiadamente, porque las personas no tienen la formación todavía suficiente para identificar enfermedades raras. Pásame la siguiente, don Julio, si es tan amable. Ahí está la mutación. En ese azul que debe haber hay una timina, y las niñas deben tener allí una guanina. El cambio de una letra por otra en el genoma inhabilita su leptina, y de esta manera tienen una obesidad extrema porque no paran de comer, tienen no saciedad al comer. La siguiente. Identificamos a sus padres. Y aquí quiero señalar, pasa la siguiente, don Julio, si es tan amable. La siguiente, hasta que se vea todo. Sabemos que los 2 hermanos que están en la primera y en la cuarta posición ni siquiera son portadores. Algo importante, nuestra ley dice que se deben hacer acciones de prevención. Y ojo, porque estas son enfermedades genéticas, y las enfermedades genéticas se heredan. Y por lo tanto, no es suficiente contratar o importar el medicamento para 2 personas o 3. Sino no deberíamos detenernos ahí, sino identificar quién más en la familia está en riesgo y darles opciones o buscar ayuda para tratar de evitar tener nuevas personas afectadas. En esta familia perdimos la tarea, los médicos colombianos, porque hemos diagnosticado personas con deficiencia de leptina hasta en la siguiente generación, no en la generación donde pudimos haberlo hecho antes. La siguiente. Bien, la siguiente dice algo muy interesante. Si yo tengo 2.700 personas bajo tratamiento por hemofilia, ¿cuánto cuesta a nuestra nación eso? Cuando nuestro sistema de salud es completamente fragmentado, público y privado, donde hay muchos sobrecostos por las intermediaciones que tiene que haber para la venta y el suministro de los medicamentos. Colombia en la ley tiene previsto generar sistemas de negociación y compra de los medicamentos a las empresas multinacionales que los ofrecen de manera directa. Todavía no lo estamos haciendo, pero hasta se previó esa posibilidad de que compremos los medicamentos directamente al que lo produce, ahorrando dinero para nuestro país. La siguiente. También previó que deberían crear centros de tratamiento, centros de diagnóstico, redes de suministro, de diagnóstico genético, y eso está ocurriendo. Nuestro sistema es tan abierto de salud que compiten públicos y privados, y esto está generando que rápidamente se implementen, por ejemplo, el diagnóstico genético. Yo soy propietario de un laboratorio de genética en Bogotá que tiene 4.000 pruebas de diagnóstico genético, y le ofrecemos el servicio tanto a entidades públicas o privadas, bajando el costo de cómo nos sería comprarlo por fuera del país, el diagnóstico. La siguiente. Y hay instituciones de todo tipo haciéndose hoy centros de referencia en muchas de estas condiciones o enfermedades. La siguiente. Y ya voy a terminar. Entonces, sencillamente, también la ley promueve que se desarrolle talento humano en salud, que conozca enfermedades raras. En la universidad donde yo trabajo tenemos una cátedra de enfermedades raras para nuestros alumnos de pregrado, de medicina, por ejemplo, y otras universidades también lo tienen. La siguiente.
y también en el posgrado y en la actividad docente asistencial. La siguiente, con Luis Figuera, que está por aquí presente, compañero mío de maestría y doctorado aquí en Guadalajara. Estuvimos la semana pasada en Cali en un evento de enfermedad huérfana. Yo voy la otra semana a otro evento, pero ya no está solamente en la capital, sino en las ciudades. Este, por ejemplo, es de Armenia, Quindío, una ciudad pequeña de más o menos 600.000 habitantes, y ellos allá están haciendo su evento de enfermedades raras. La siguiente. La siguiente, creo que podemos dejar eso ahí. La siguiente. Por último, quiero dejar algo que en mi país no se está haciendo y lo estamos desaprovechando. Yo tuve la oportunidad hace 2 meses de trabajar con 200 familias de hemofílicos. Los reuníamos, hacíamos asesoría genética, dibujamos el árbol de la familia, constatábamos que estaban recibiendo el tratamiento, que fuera hemofilia A o B, etc. Pero me quedó después de ese trabajo un sinsabor, porque en promedio encontramos que por cada caso índice de hemofilia había 4 hemofílicos más en general en promedio en las familias, más o menos 5 mujeres portadoras que lo están transmitiendo, como el síndrome de Hunter que mostraron en el video, a sus hijos varones, y hay unas 6 mujeres portadoras probables que no saben si son portadoras o no de hemofilia. Y esta es una de esas familias. Los cuadros son los hombres afectados, los círculos son las mujeres portadoras. Y para mí es una vergüenza que en nuestro país estemos haciendo diagnóstico genético, le estemos administrando factor 8 o 9 de la coagulación a un costo inmenso y no estemos ayudando a esas mujeres que están allí, que quieren tener más hijos o que no han empezado a tener hijos, a saber su condición de portadoras o no, o sabiendo que son portadoras, si no las ayudáramos a través del Estado a prevenir nuevos hemofílicos, porque de esa manera podríamos reducir el impacto de la enfermedad. Y nuestra ley pide hacer prevención, eso no está operando en mi país. La siguiente. La siguiente. Bien, creo que la siguiente, inserción social, que también se ha hablado aquí. La siguiente. La siguiente. Finalmente, ha habido tanta inversión en la enfermedad huérfana que en mi país está pasando algo particular. Esto es en el estado de Córdoba, al norte de Colombia, donde tenemos 2.700 hemofílicos bajo tratamiento. Se inventaron 128 más, los cuales eran personas del sistema subsidiado, tomaban su número de identificación, su nombre, y los colocaban en la lista de enfermedades huérfanas y cobraban los servicios como si fueran pacientes activos. O sea que fíjense que eso también tenemos que prevenirlo. Eso es uno de los problemas que tenemos. Carteles de hemofílicos, hay carteles de VIH, hay cartel de síndrome Down y hay otros carteles en donde se están sustrayendo la plata, el dinero escaso que tenemos en nuestro país para el tratamiento de la enfermedad rara. La siguiente. La siguiente, ahí termina nuestra ley. En conclusión, entonces, en Colombia tenemos una constitución política y leyes que desarrollan la atención integral en salud a las personas con enfermedades raras. Colombia ofrece instrumentos que garantizan la cobertura integral de las enfermedades raras a través de una ley, principalmente de aquellas que requieren medicamentos huérfanos. Hay un listado nacional de enfermedades raras que se actualiza cada 2 años y ya llevamos 2.198. La siguiente. Se están elaborando guías de manejo de enfermedades raras. Hay acciones de formación en salud para las enfermedades raras. El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y muchos de los organismos regionales están participando y disponen de una mesa de enfermedades raras donde se reúnen los actores que necesitan atención frente a este tipo de enfermedades. Las acciones de investigación son escasas en nuestro país, nos falta allí hacer énfasis y no se están implementando acciones de prevención en la enfermedad rara, y lo cual es una vergüenza, dado que la mayoría, como ya se dijo acá, elegantemente, son enfermedades hereditarias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. La verdad es que la información que nos proporciona, pues ya van surgiendo luces del alcance de lo que se puede hacer desde el Poder Legislativo y que tenemos muchas coincidencias y la misma preocupación, primero con el derecho a la vida, porque ahí se asume la responsabilidad del Estado y evidentemente el derecho a tener una calidad de vida. Además de el acceso a la salud. En México sabemos que cerca del 50% de los estados no tienen hospitales certificados, que es un reto y una invitación a los gobiernos locales
para que puedan hacerse los procesos de certificación y de acreditación y acercar los servicios a las familias que desgraciadamente luego esas enfermedades caen precisamente en los más vulnerables. La necesidad de la investigación y que yo tengo mucha confianza que a través de esta comisión en México de seguimiento a las enfermedades raras, que uno de los objetivos, como bien lo mencionaron, es precisamente el integrar el Registro Nacional de Enfermedades para poder tener con mucho mayor claridad de dónde estamos y los plazos que necesitamos dar todavía para adelante en esta materia. Y sin duda la prueba genética, que es, yo digo, la gran coincidencia y la gran apuesta que también, como lo compartía el doctor Navarro, el objetivo es que mañana estemos presentando a nombre de la Comisión de Salud la iniciativa para que se pueda incorporar el tamiz neonatal ampliado que incluya y que contemple aquellas de depósito lisosomal, que esa es la meta. Y enseguida me permito ceder la palabra al doctor Francisco Javier Rams García. Él es licenciado en Medicina, egresado de la Universidad de Barcelona con máster en Finanzas y Gestión Hospitalaria, ambas en la Escuela de Negocios del ESADE en Barcelona. Actualmente él es director general de la TAM, en alianza con Health Solution en Grupo Sanet, y miembro colaborador de la Valentin Fustermont Sinaí Foundation. Muchas gracias, bienvenido, doctor. Muy bien. Muchas gracias y ayer Soco me decía que muchas gracias porque pudiera estar aquí. Yo creo que es un honor por mi parte el poder participar en un evento como este. Saludar evidentemente a todas las personalidades que están aquí, lideradas también por la senadora. Y espero pues aportarles algo diferente a lo que hemos estado comentando, por un poco el perfil de mi persona, de a quién represento, pero que creo que aportamos o podemos aportar un ejemplo, un modelo que puede ser útil también en la puesta en marcha de todo este proceso de las enfermedades raras en México. El objetivo de la ponencia va a ser ver el modelo español, sí, el modelo español, cómo está funcionando, y yo lo voy a resumir de entrada diciendo, ustedes conocen bien España y su sistema autonómico, hablando de enfermedades raras, España es rara también, es verdaderamente rara. Y tiene también unas grandes peculiaridades históricas, pero debemos de poner muy claro un tema que, por ejemplo, con las enfermedades raras verán que hay un único proyecto, un único liderazgo, una gran coordinación, y esto, permítanme decirlo, en España hoy es muy difícil. Y en cambio con las enfermedades raras es así. Por lo tanto, pues es un punto a tener en cuenta, a analizar, a valorar. ¿Por qué hemos sido capaces en un país pues como el que tenemos, pues con un solo sistema de salud, pero con 17 autonomías, pues cada uno intentando hacer lo que no hace el demás, o sea, todo al revés de lo que hace uno lo tiene que hacer el otro? En cambio, en este punto hay un punto de unificación. Entonces, ¿qué otro elemento consideramos que es importante poner encima de la mesa? Pues algo que consideramos que ha sido muy importante. Tener elementos dentro de estos grupos multidisciplinarios que sepan gestionar, moderar, modular grupos. Esto es muy importante y lo van a ir viendo porque los integrantes de todo el mundo de la enfermedad rara es muy diverso, y lo voy a detallar, y no siempre tienen los mismos objetivos, pero en cambio tienen un objetivo común. El objetivo común de tirar adelante una problemática que es grave y que se ha de solucionar. Entonces, yo voy a pasar las primeras imágenes porque ya se han... la siguiente, porque son datos que se han dicho. La anterior quizá destacar como dato también relevante de que cada vez más hay más estudios, más registros, más productos. Pues, por ejemplo, la EMA, la Agencia Europea, pues el 40% de los tratamientos aprobados por la EMA y el 39% por la FDA son para enfermedades poco frecuentes. O sea, hay datos, indicadores, que hay una sensibilización.
Si nos vamos ya a un sector farmacéutico, hay compañías que se están especializando solamente en este tipo de enfermedades. Por lo tanto, hay un camino largo a hacer, pero no hay duda que hay un cambio también en muchos aspectos en los últimos años. Siguiente, por favor. Y entramos ya... Siguiente. En lo que es el abordaje de las enfermedades raras en España, un punto clave, un punto importantísimo y que aquí lo están refiriendo también en México, que está ya en marcha y que ya hay una estructura y va a ser vital, es cualquier herramienta que deba de tener éxito con el sistema de las enfermedades raras tiene que estar incluido en un plan de salud, avalado por lo que para nosotros es el Ministerio, aquí podría ser la Secretaría de Salud Federal. Y cuando se implementó este modelo de atención, ¿el objetivo cuál era? El objetivo era claro, un objetivo de prevención y atención precoz, atención integral, capacitación de investigación. Hasta aquí, pues lo podemos teorizar, no creo que esto haya ninguna diferencia con ningún plan que aborde ningún país. Pero un punto importante, indicadores, poner indicadores, 17 medidas con sus correspondientes indicadores. Un indicador sirve para evaluar eficacia, evaluar eficacia de todos los elementos que integran todo el plan de enfermedades raras. Involucración de todos los estados, de todas nuestras autonomías en estos indicadores. Punto relevante, conseguir que el mismo indicador funcione en Cataluña, en Madrid, en el norte o en el sur. Dato muy relevante. Porque entonces podemos comparar, y aquí se ha hablado anteriormente de equidad, de unos temas que son fundamentales en este tipo de enfermedades. Puesta en marcha de un modelo de coordinación en red, fundamental. Aquí también se ha estado hablando de registro, pues la implicación del Sistema Nacional de Salud ha sido vital. Sin esto, si hubiera tenido que ser las comunidades autónomas que hubieran tenido que generar o ponerse de acuerdo para poder hacer esta red, no se hubiera podido poner en marcha. Se hubieran presentado 17 redes diferentes, 17 registros diferentes y además con sistemas informáticos diferentes. Entonces, dato muy relevante. Sede central de una unidad de referencia de diagnóstico, por ejemplo. Otro dato, fíjense la unificación. Cuando luego viene la complicación de cuando unificas tienes que dar muchos recursos para que esto funcione. Relación médico-general especializada, coordinación entre los distintos servicios hospitalarios, relación con el ámbito europeo. Nosotros allí tenemos el CESUR, Centros de Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud. Fíjense que todo bascula sobre el Sistema Nacional de Salud. Limitaciones, pues la organización asistencial, formación y sensibilidad de profesionales. ¿Por qué? Las ideas son buenas, los planes son buenos, se escribe bien, pero como no consigamos esa formación y esa sensibilización de romper el día a día de nuestra dinámica de todos, desde los gestores, que son más los que yo represento, gestores de la salud, o los propios expertos en la salud, han de cambiar esta sensibilización en este tipo de enfermedades. Siguiente, por favor. Desarrollar un registro de enfermedades raras. Esta frase, supongo, es conocidísima, pero es una gran realidad, ¿no? Lo que no se registra no existe. No se puede medir ni comparar y, en consecuencia, no se puede mejorar. Por lo tanto, es una premisa indispensable a la hora de decir hay que registrar y volver a encontrar coordinación del sistema de lo que es el Ministerio de la Secretaría de Salud Federal aquí, Dirección de la Salud Pública. Trabajar con criterios comunes, homogeneizar. En atención primaria, incrementar la capacitación. Hay un gran trabajo de mejorar esta capacitación. Porque, ¿cuál es el grave problema de este tipo de enfermedades? ¿Hasta cuántos años tienen que pasar hasta que consigamos el diagnóstico correcto? Y este nivel de médico general es clave en este tipo de sistemas. Principal problema, fíjense bien, el técnico, el informático. Estabilidad en la persona coordinadora del registro. Imagínense qué cosas que se tienen que tener en cuenta. El que responsable o equipo responsable de ser un equipo que no puede bajar nunca su esfuerzo, porque de personas técnicas puede bloquearse un sistema. Formación, consensuar protocolos y actuaciones en diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto,
Otro elemento importante de este abordaje, fomentar el empleo de las tecnologías de la información, unificar, crear estos grupos donde entre todos estemos de acuerdo de que existe un sistema que hemos de trabajar todos, venga de donde venga. Siguiente, por favor. Crear un procedimiento normalizado de actuación para mejorar el diagnóstico. Otro de los elementos que está dentro de lo que es el abordaje. Y ahí tenemos, y está descrito, es un proceso largo, pero hay un comité, asesor, coordinadores, adecuar una cartera de servicios, creación de unidades de referencia, conectar a todos los centros de referencia. Esto está funcionando. Entonces, hemos de saber si esto está funcionando, qué podemos aportar nosotros y en otros países, hemos hablado aquí de Colombia, hablamos de España, para que se pueda acelerar estos pasos en países que a lo mejor están a otro nivel, no muy inferior, pero a lo mejor en la ejecución sí, en las ideas no, en los planes no, en la teorización no, tenemos todos claro, pero la ejecución, y en un país que tanto me quiero yo, piensen que yo llevo 5 años en México, por lo tanto, por muy catalán y español que sea, pues México tiene una parte fundamental para mí. Y, por lo tanto, considero de que, como ha dicho la doctora, todos hemos de aportar algo. Esperemos que nosotros también, para México, sepamos aportar nuestro granito de arena. El paciente con enfermedad rara es el paradigma de la medicina personalizada y precisión. Hemos hablado de temas genéticos. Pues ahí hemos de especializarnos, cada uno a su nivel, el gran especialista, pero la genética tiene que estar a unos niveles que hoy en día no están, como ha pasado en España. En España se está debatiendo la especialización en medicina general genética. Quizá ya nos estamos pasando ya de vueltas, pero es bueno el debate. El debate es bueno porque quiere decir que se pone encima de la mesa de la necesidad de la capacitación y formación. Siguiente. Punto fundamental. Innovación terapéutica y medicamentos huérfanos. Aquí la labor de modulación, de gestión de grupos, es fundamental. Ahí es donde entramos este perfil que nosotros lideramos. Hemos de gestionar el qué, la demanda del paciente. Hemos de gestionar el interés de la industria, hemos de gestionar el criterio clínico del médico, como bien decía el doctor, la limitación de los resultados en los ensayos clínicos. No tenemos resultados como en otras áreas terapéuticas que el volumen de pacientes nos puede permitir grandes estudios. Aquí tenemos ciertos hándicaps que nos llevan muchas veces a este concepto de condicionalización del tema, que esto puede ser muchas veces frenos de la evolución. Entonces, es necesario un seguimiento, revisión de resultados. Muchas veces se aprueba un producto, pero no hay un seguimiento porque se le pone en la misma línea de otro producto. No, estos productos deben de ser aprobados, pero con un seguimiento específico y en un momento determinado, si se han de retirar, se retiran, dependiendo de los resultados que uno vaya viendo, pero para eso tiene que haber un seguimiento. Limitaciones de los recursos económicos, esto es así. Por eso, todos los interlocutores tienen que poner encima de la mesa sus intereses y ahí hemos de intentar, y esto en España se ha conseguido, sobre todo para hacer ese modelo, y se está trabajando en esta línea de cómo moderar, cómo modular todos estos grupos que cada uno tiene sus intereses lícitos, sociales, sanitarios, económicos por las dos bandas, el que tiene que pagar, el que tiene que poner los productos encima de la mesa. Esto es así, se tiene que afrontar y muchas veces se tiene que poner encima de la mesa expertos en modulación, en gestión, que eviten estos conflictos, porque muchas veces el conflicto lo que hace luego es no avanzar. Y tenemos que llevar esto a que no haya conflicto, sino que haya solución, porque mientras tanto los pacientes, las familias siguen sufriendo. Por lo tanto, es necesaria una mayor transparencia, sí, para valorar de forma más objetiva el valor de los medicamentos huérfanos innovadores. Es necesario hacer un seguimiento de la efectividad de los medicamentos huérfanos. Por lo tanto, todo el mundo nos tenemos que poner el mono de trabajo y ser conscientes de lo que nosotros tenemos que luchar, pero también nuestros hándicaps. Siguiente. Equidad. No voy a hablar de equidad porque aquí el experto anterior ha hablado muy bien de equidad
y probablemente hubiera modificado algo, pero no he podido borrar según qué cosas. Por lo tanto, pensemos que gran parte de todo este texto está en lo que es el abordaje, en el plan nacional, textualmente. Por lo tanto, gran petición de los pacientes. Clínicos y gestores están sometidos a una gran presión. Debe haber un criterio coordinado para decir sobre el acceso a estos productos. Ahí también intervienen, y en España hemos puesto en marcha diferentes modelos para que ser facilitadores de estos elementos para poder llegar a todas partes con esta equidad. Desde la industria pues, se ofrece la posibilidad de desarrollar nuevas formas de financiación. Ha habido grandes debates sobre este tema y esto hay que ponerlo encima de la mesa. Hay que conseguir la sostenibilidad del sistema. Esto es inevitable. Ahora voy a hacer un paréntesis, que siempre es un argumento que nosotros en los foros hemos utilizado muchas veces, sobre todo a decisores, instituciones, directores de instituciones. Pensemos una cosa. Si nosotros observamos la bolsa presupuestaria de un colectivo como las enfermedades raras, comparado con la bolsa, por ejemplo, el gran mal del mundo a nivel de lo que va a fracturar los sistemas de salud, va a ser el área cardiovascular. Esto a nivel mundial está totalmente descrito. Obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol. ¿Qué estamos gastando allí? Me dirán, ¿pero con cuánto número de personas? ¿Pero cuántas personas realmente cumplen con los objetivos? ¿Cuántas personas que se les da el medicamento toman las medicinas? El concepto de adherencia. Dígame, en una enfermedad rara, ¿cuándo hay un fallo de adherencia? Nunca. Nunca, porque hay una sensibilización total. Lo que un gobierno invierte en enfermedades raras va siempre al final de su objetivo. Cuando un gobierno invierte en hipertensión, en colesterol o en obesidad, hemos de invertir en educación, pero en fármacos es un gran saco. Hago un paréntesis porque realmente la sostenibilidad hay que intentarla o hay que conseguirla, pero que hay que ir cambiando temas porque no puede ser que valoremos la enfermedad por el coste persona y no por el global de lo que cuesta la enfermedad en lo que es el sistema de salud. Pago por resultados, en función de indicadores, riesgo compartido, hay muchos elementos, pero siempre el tiempo es el que nos premia. Siguen habiendo pacientes pues, que ya no solamente requieren una necesidad farmacológica, sino otras atenciones. Otras atenciones, siguiente, como ahora veremos, en el ámbito sociosanitario. Es el eslabón más débil en este tipo de enfermedades. Aunque el fármaco siempre es algo que hay una gran lucha, porque probablemente es lo que da esa vida y muerte que todos nos presionan, pero y el seguimiento y el día a día de estos pacientes. Entonces, en España pongo aquí varios ejemplos donde pues, hay grandes experiencias, cómo se está dando soporte a estos pacientes y también es un buen elemento a poder, y sé que están trabajando conjuntamente también expertos de México y expertos españoles, pero ahí es donde nosotros debemos de aportar para que esto sea una realidad lo antes posible y ser vehiculizadores, ser facilitadores, que estas piezas son claves en estos proyectos. Indispensable la creación de un grupo multidisciplinar, se ha hablado esta tarde, se ha comentado, se ha dicho, y es indispensable. Equipo multidisciplinar, buenos moderadores, buenos facilitadores, gente experta en gestión de proyectos. Esto es complejo y hemos de formar este tipo de grupos para que esto avance a mayor velocidad. Yo creo que, no sé si, ¿ves la siguiente? Sí. Para finalizar, pues, la aportación ¿cuál es? La experiencia de España ¿cuál es? Desde nuestro punto de vista, una apuesta por un plan que ha requerido de la institucionalización desde muy arriba, fuerte, elementos intermedios que hemos colaborado y hemos ayudado a ser facilitadores de temas que muchas veces no puedes dejar en manos pues, de personas como Soco o de la senadora, que son necesarios. Estos motores han existido siempre y seguirán existiendo y son indispensables. Pero hay un momento que la organización tiene que superar a las individualidades y tienen que aligerar esa presión que tienen
de tener que organizar, presionar para que todo esto se ponga en marcha. Entonces, ahí lo voy a dejar. Es importante, pues, estos grupos multidisciplinares y que pensemos también en gestión de la enfermedad, porque también es necesaria para que esto vaya a mayor velocidad. Las bases están científicas, técnicas, pero la velocidad es lo que probablemente están reclamando, pues, tanto en México como en muchos países, incluido España. Nada más, muchas gracias y espero que les haya podido ser de utilidad. Muchas gracias, doctor. Sin duda ha mencionado cosas que han sido clave. Cuando habla de buscar los objetivos comunes entre los integrantes de los grupos de enfermedades. Les platico que pues, hace poco más de 3 años, cuando me invitan a participar en un panel, había estos grupos representados, 4 asociaciones de diferentes enfermedades y una servidora como diputada federal entonces. Después de escuchar a las asociaciones, les dije, honestamente, me siento en San Lázaro. Porque todos tienen problemas y objetivos comunes, pero piden cosas diferentes. Y en ese momento se dispersan los esfuerzos y si quieren seguir igual, nos vemos el próximo año y vamos a hablar exactamente lo mismo. Y creo que esa fue la clave para encontrar una ruta de trabajo, para encontrar cuáles son los objetivos comunes, cuál era la prioridad 1, la prioridad 2, qué tocaba en la cancha del Legislativo Federal, qué tocaba en la cancha de los otros niveles de gobierno, de lo estatal, que también habla de la coordinación, en este caso en México, de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, de la agenda transversal, porque tiene que ver sin duda también con el tema de la capacitación. No solamente es que haya medicina, sino que también desde la propia universidad y en los propios hospitales de primer contacto empiece la formación y la capacitación. Yo estoy totalmente de acuerdo en la inversión al unificar el servicio, cuesta. Sin embargo, esto también me parece, y lo vinculo con lo que nos exponía también el profesor en Caso Colombia, el derecho a la vida y el acceso a la salud y el unificarlo es un acto de justicia. Porque desgraciadamente, como está nuestro sistema de salud, tienes derecho o al acceso a la salud dependiendo de en dónde trabajes, si en el sector público, en el sector privado o por tu cuenta, y también dependiendo de qué edad tengas, porque según la edad tendrás derecho o no al tratamiento, y a la detección y al tratamiento en determinado momento de una enfermedad. Entonces sí me parece que digo, están las coincidencias y precisamente buscando en los objetivos comunes y en acompañarnos, que lo que yo he dicho, cuando hay una causa, lo que hay que identificar son los socios de la causa. Y que esto va más allá de partidos políticos, es cómo acompañamos la causa desde las diferentes trincheras, por lo que yo en verdad les agradezco mucho la participación, porque sin duda lo que se está haciendo en Colombia, lo que se está haciendo en España, que también hay que reconocer, cuando yo escucho los avances en la legislación, creo que tenemos algunos pendientes, pero también cuando escucho en la parte de la investigación, yo, oh cielos, hay que invertirle también más en la investigación y sin duda para allá queremos ir, no quedarnos solamente en el reconocimiento del día, sino que este es el inicio y la continuación de una ruta que nos lleve a la solución real de los problemas, a que gocen no solamente del derecho a la vida, sino a la calidad de vida independientemente de la edad, el empleo o el estatus social o económico. Así que muchas gracias por su participación, por acompañarnos en este día y les cedo la palabra a Leo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestros ponentes internacionales, el doctor Carlos Marín Restrepo y el doctor Javier Ramos García. Hacen entrega de los reconocimientos al doctor Carlos Martín Restrepo, la doctora Alejandra Camacho, jefe del Departamento del Instituto Nacional de Neurología.